Sean bienvenidos compañeros y maestros, mi nombre es Vallejo Molina Guillermo Alejandro y pertenezco al grupo 37 de la Unidad Académica Preparatoria Carlos Marx. El día de hoy tenemos una exposición de la materia Apreciación a las Artes, en la cual hablaremos acerca de una obra escogida a nuestro gusto, en la que destacaremos características y aspectos importantes de esta. En esta ocasión, nosotros escogimos una obra del autor Pablo Picasso titulada La Tragedia, la cual pertenece a la categoría de la tragedia. Como podemos ver, esta sería la obra escogida por nosotros. Sin embargo, antes de adentrarnos en la pintura, quiero destacarles algunos puntos importantes y curiosidades que tal vez desconocías del autor Pablo Picasso. Como primer dato curioso, tenemos que Pablo Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España. Como siguiente aspecto, tenemos que su padre era José Ruiz y Blasco, también escultor y pintor, y su madre María Picasso y López. Es de esta donde proviene el famoso apellido Picasso. Como siguiente punto, tenemos que su nombre era bastante largo, el cual fue nombrado Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Ciprano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Como siguiente dato curioso, tenemos que las primeras palabras de este artista predijeron su futuro, ya que su madre cuenta que la primera palabra que él dijo fue pis, haciendo referencia a un lápiz que éste sostenía en su mano. Desde pequeño se le consideró como niño pródigo, y a tan solo a sus 9 años de edad realizó su primera pintura titulada El Picador. Este artista fue mucho más que un solo pintor, ya que también se dedicó a ser escultor, ceramista, poeta, dramaturgo y escenógrafo, lo que le llevó a trabajar con distintas compañías que se enfocaban en el vestuario, el diseño y escenarios cubistas. De ahí surgieron varias de sus producciones, lo que lo llevó a tener la admiración y cariño de su público. Otro dato curioso es que lo acusaron de haber robado la Mona Lisa, ya que uno de los principales sospechosos era uno de sus amigos íntimos, lo que lo llevó a ser interrogados tanto su amigo como Picasso. Sin embargo, esta acusación fue totalmente falsa debido a que tiempo después se descubrió al verdadero responsable del crimen. Es el pintor más prolífico del mundo, debido a que a lo largo de sus 75 años de carrera logró pintar alrededor de 13.500 pinturas y diseños, 100.000 impresiones y grabados, 34.000 ilustraciones para libros y 300 esculturas y piezas de cerámica. En el año de 2012 se tenía un registro de alrededor de 1.147 obras de Picasso como robadas. En la mayoría de sus pinturas reflejaba personajes monstruosos y formas distorsionadas. Como último dato tenemos que falleció el 8 de abril de 1973 en Francia. Ya que conocemos un poco más sobre el artista, es momento de enfocarnos en los aspectos y características importantes de la obra. A continuación, mi compañero expondrá el contexto de la producción y los datos del espectador. Mi nombre es Alejandro Arraiz Pereda, pertenezco al grupo 37 de la preparatoria Carlos Marx y en esta ocasión hablaré sobre la pintura de Picasso llamada La Tragedia. Principalmente empezaré por el contexto que tuvo el autor para realizar esta pintura. Esta pintura fue elaborada en una época llamada la época de Picasso azul, ya que fue aquí donde él sintió un sentimiento desgarrador tras la pérdida de su mejor amigo, tras un desenlace amoroso que él tuvo llevándolo al suicidio. En ese momento Picasso sentía un sentimiento de melancolía, dolor y tristeza, la cual lo adjudicaba a la tragedia misma. Este periodo duró mucho tiempo y el pintor, para representar esta tragedia, todas sus obras de arte las manifestaba de un tono azul, las cuales él pensaba que resaltaba la emoción, el sentimiento que él sentía en ese momento, ya que él sentía que todo era de ese tipo de tono y quedaba al margen de cómo se expresaba y cómo sentía. Otro punto a recalcar sería a quienes irían dirigidos esta clase de pintura, la cual pintó Picasso en su momento de luto, de tristeza, de melancolía. Pues principalmente iría dirigido a personas jóvenes, personas adultas, las cuales comprenden un poco más el sentimiento de tristeza, de tragedia, de la muerte, de la comprensión de lo que sería la muerte, del abandono, de situaciones difíciles, las cuales pueden comprender más
y pueden interpretarla de diferentes maneras. Por ejemplo, Picasso, a la pérdida de su amigo tras el suicidio, empezó a expresarse de manera con una tonalidad azul, la cual enmarcó varias de sus obras. Entonces, esta clase de pinturas también es para la interpretación de personas que han pasado por diferentes tipos de tragedias, por así llamarles, y puedan comprender ese sentimiento de frío, de soledad, de tristeza, que están en ese punto en el cual pueden comprender la pintura a la perfección. Principalmente la pintura es dirigida mayormente hacia casi todo el público, ya que son estos las personas que pueden comprender lo que el autor quisiera dar a comprender, principalmente un sentimiento de vacío y melancolía. Como punto siguiente, explicaré mi interpretación sobre dicha pintura. Principalmente en la pintura podemos admirar a tres personas, las cuales de cierta manera podemos ver una clase de angustia, tristeza, melancolía, una clase de sentimiento profundo, de las cuales trasciende un tipo de tristeza, un tipo de dolor ajeno en el cual nos podemos representar. Y principalmente el autor, a la información que yo he visto y he leído, comenta que estas tres personas se están lamentando sobre alguna pérdida. Yo puedo apreciar que estas personas están pasando por un momento difícil, por un momento en el cual no se sienten bien y la tragedia los abruma, representando el gran uso de colores, lo cual le da un gran juego a la forma en la cual el contexto de la imagen puede llevar a sentir esa clase de melancolía, tristeza, frialdad sobre lo que está pasando en ese momento. Mi interpretación principal sería que todas estas personas están pasando por un momento de angustia, de tragedia, que es tal que sus expresiones faciales lo dicen mayormente todo, y sobre cómo es que éstas se lamentan de cierta manera. Una explicación que podría dar es de que de cierta manera lo asociaría con la pérdida de un ser querido, la cual es las personas que se quedan en este plano de los vivos se lamentan tras la pérdida de esta persona amada, pero ellos se quedan en este plano sin poder estar con ellos. A continuación daré mi interpretación de manera breve de esta obra. A simple vista puedo percatarme de tres individuos, los cuales mediante su rostro reflejan diversas emociones, sentimientos e incluso sensaciones de manera negativa y profunda, en las que podría destacar la gran tristeza, los pensamientos nostálgicos, la melancolía o incluso un gran dolor que sienten y comparten los tres. También podría decir que, como podemos ver, ni siquiera mantienen alguna interacción entre ellos mismos, lo que nos quiere decir que están pasando por un mal momento. Podría ser la pérdida de alguien cercano o alguna problemática que los esté agravando tanto como para reflejar demasiada tristeza. Como último punto tenemos un cuestionamiento que nos dice que podría apreciar el espectador de la obra. Como lo hemos mencionado yo y mi compañero con anterioridad, en pocas palabras, al ver esta obra notamos que existen tres sujetos, los cuales mediante su rostro nos reflejan bastante dolor, tristeza, pensamientos nostálgicos, lo que vendría siendo melancolía, un sentimiento fuerte de soledad. Asimismo, podríamos notar que mediante esta obra el autor intentaba expresar lo que sentía durante su época, o más bien lo que vivía, que se encontraba durante una etapa de miseria y pobreza, lo que se ve claramente reflejado en la vestimenta un poco descuidada y sucia que utilizan estos individuos. También podemos notar la gran variedad de tonalidades que utiliza el artista en cuanto al color azul. Sin embargo, esto se debe al hecho de que este color reflejaba y expresaba lo que verdaderamente sentía y cómo se sentía el artista, ya que, como mencionamos con anterioridad, este se encontraba bajo una etapa de dolor, de tristeza, de pérdidas, básicamente una escena bastante triste y fría. Asimismo, tal vez podamos desconocer el motivo por el cual se encuentran sufriendo estos individuos dentro de la obra. Sin embargo, el color ayuda bastante a reflejar estos sentimientos bastante negativos y profundos que sienten.